Volvemos a deambular por estos lugares del arte y el teatro independiente de la ciudad. En Medellín hay muchos movimientos y mucha gente que hace mucho rato viene trabajando, sobre todo creando otras propuestas y preguntándose por muchas cosas. Hoy vamos a hablar con Ricardo España. Ricardo España, el Rolo. Exactamente. ¿Qué más, Ricardo? Hombre, bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno estar acá. Sí, la idea es que hablemos de tu vida, de tu creación, del amor, hablamos más adelante. ¿Cómo es eso de ser Rolo en Medellín? Pues hombre, no, yo creo que fue difícil más por el cambio que uno tiene que hacer de no conocer a nadie y todo ese cuento. Y más como pensar que uno llega después del colegio, que yo terminé el colegio y me vine para acá. Entonces en ese dejar todos los amigos del colegio y todo eso, llegar aquí, encontrarme que la gente era súper a lo bien, pero uno es Rolo, entonces uno, no es que sea mal, obviamente, sino que uno igual es más apático a la gente, más cerrado. Entonces eso fue como un choque ahí duro, que yo a veces decía, fue pucha, ¿por qué me vine para acá? Pero eso fue como los primeros meses, que yo era como, ¿por qué me dio por cambiar de vida tan abruptamente? Porque igual pues, si venir de Bogotá a Medellín es un cambio muy drástico. Y más saber que vas a estudiar una carrera y te vas a meter en la universidad 5 años. Entonces yo era, o sea, yo creo que nunca voy a volver, y realmente nunca volví. ¿O volviste a Bogotá? ¿Cómo fue y cómo llegaste al teatro? Porque además llegaste al teatro fue desde Bogotá. Sí. Tomar la decisión de venirse a estudiar a Medellín, después no la cuentas, pero ¿cómo era ese universo? ¿En qué barrio vivías en Bogotá? ¿Cómo era el teatro en esa infancia y en esa adolescencia? Pues a ver, nada, en Bogotá viví en varios barrios, yo no sé por qué, como que, y acá seguí con la tradición de cambiarme de casa mucho. Yo he vivido como en 8 casas aquí. Y en Bogotá el último barrio que viví era El Contador, que era en la 130 y punta con autopista, en La Porra. Y estudiaba en un colegio que era en el centro, que es el Colegio del Acueducto, que mi papá era ingeniero del acueducto, entonces estudiaba en el colegio que quedaba en La Perseverancia, pues quedaba casi en La Perseverancia, eso era la tercera con 22, una cosa así. No Entonces, tenía ni transporte. no, eso era horrible porque cuando me dejaba el bus del colegio era como coja bus y llegue o taxi, entonces ya después de que entraban todos los buses ya no lo dejaban entrar a uno, entonces bueno, eso era un caos. Pero bueno, eso estuvo bien, y el cuento con el teatro, sí empecé como a los 7 años, me metieron yo creo que el primer teatro, o sea, el primer grupo o donde me metieron a estudiar era algo que se llamaba el Teatro Lacrán, que eso yo no sé qué pasaría. Después de ahí salté al TPB, que era el Teatro Popular de Bogotá, y después de ahí salté a la ENAT, a la Escuela Nacional de Arte Dramático, que tenían unos cursos para adolescentes y para jóvenes. Entonces fue muy chévere la experiencia, porque era como poder encontrar algo muy parchado de hacer los fines de semana, porque era todos los fines de semana que me mandaban para allá, porque no sé, esas cosas que no lo quieren ver a uno en la casa. Pero fue así, es decir, no era una decisión de Ricardo España, voy a ir, me encanta el teatro. No, no, es que a los 7 años uno no creo que tenga esa decisión como, no, o sea, como que siempre me decían como es que usted, en las fiestas me ponían a hacer cosas, entonces que cante el de la mochila azul, que el niño, que no sé qué, y yo como que hacía cosas y dijeron, ese muchacho tiene como talento para eso, y ahí decidieron mandarme. Pero tu papá era ingeniero. Mi papá era ingeniero y militar, o sea, mi papá era de las Pero le fuerzas. gustaba el teatro. Le gustaba el teatro, le gustaba el arte. O sea, mi papá leía mucho, entonces como que su conexión como con el arte fue por el medio de la lectura. Y iba a teatro, pero no mucho, pero leía teatro. Entonces como que él dijo, probaron cosas, o sea, estuve en natación, no serví, estuve en fútbol, que yo decía, no puedo con esto. Entonces ya fue teatro y yo, bueno, hagámosle. Y pues para mí fue muy gratificante poder encontrar ese mundo. ¿Por qué no te quedaste en la Escuela Nacional de Arte Dramático y decidiste venir a la Universidad de Antioquia a estudiar teatro? Pues a ver, esa fue como una decisión de los 13 años a los 17 o 12 años, a final de los 12 estuve con Carolina Vivas,
Sí. que ella fue la persona, pues como con la maestra mía en todo ese tiempo, con ella monté varias obras, obviamente ni siquiera eran obras infantiles, porque a ella le gustó otras cosas, o sea, montamos hasta Roberto Zuco, o sea, yo era Roberto Zuco teniendo 14 años, pero entonces era muy chévere esa mezcla de que soy un adolescente, pero estoy montando como una obra adulta, que realmente no tengo el concepto si era buena o mala, ni idea, ¿cierto? Pero pues obviamente como formación era muy chévere. Pero ¿cuál era la pregunta? Ya se me fui. ¿Por qué viniste a la de Antioquia y no te quedaste entonces Carolina me dice, yo le digo, mira, me quiero ir a estudiar teatro, ¿dónde estudio? Entonces me dijo, preséntese a la SAP o preséntese a la de Antioquia. Y yo le dije, ¿la Antioquia qué? Yo no conozco Medellín, nada. Entonces me dice, no, es una escuela que está nueva. En ese momento la SAP estaba como en otra cuestión que ella me decía, no, no está tan chévere, andate si querés y miras a ver qué pasa. Y efectivamente me presenté a la SAP, me presenté acá a la de Antioquia, pasé a las dos y ya fue la decisión, no, me voy. Me voy y también tenía como una sensación como de Bogotá, como que me estaba... que Bogotá igual es fuerte, o sea, es una ciudad fuerte. Entonces como que yo decía, ay, qué bueno un cambio como de todo, como de vida. Y claro, llegué a Medellín donde usted puede hablar con la gente y bueno, en fin. Y llegaste a la universidad, preparatorio, y ahí empezaste. Y llegué a la universidad y a darle a la universidad. ¿Cuál fue tu primer amor en la Universidad de Antioquia? Mi primer amor en la Universidad de Antioquia, amor, Catalina Hincapié. Catalina Hincapié de Acción Impro. Pues con ella estuve casi 2 años de la vida. Y ya esas cosas, pero estábamos muy jovencitos, es que estoy hablando hace 20 y punta de años. Entonces eso es como un recuerdo así súper. Yo te pregunté eso porque además con Cata no solamente fue tu primer amor, sino que hay un momento importante como en la vida también profesional de Ricardo y es cuando empieza a aparecer el tema de la improvisación y el match. Y ahí Sí. contanos cómo fue ese momento, es decir, se recibe un taller de improvisación con Gillo, entre otras, pero ustedes agarran y deciden en ese momento, que eso debe haber sido 1998, 99, Sí, por ahí, 98. arrancar un proyecto muy innovador para la ciudad. Contanos todo ese momento, ¿cómo fue? Pues, por ejemplo, el cuento que tuve con Cata fue antes de montar Acción Impro, ¿cierto? Entonces ya había como esa conexión, había una conexión con Gustavo Miranda, porque éramos compañeros del mismo semestre. Entonces vino efectivamente Gillo, dictó el taller de improvisación, de la impro, técnica de la impro, y vino Musati, que también vino a dictar un taller de comedia del arte. Entonces era un taller abierto donde vos no, o sea, vos estabas en ese momento. Yo oí el taller con ¿Vos usted. cierto que sí? Sí, claro. O sea, éramos, que yo era muy malo para ese tema de la comedia y de la Éramos muchos, éramos un cocao, Claro. yo me acuerdo que eran como, no sé, 20 personas, 25, no sé. Y de ese taller, pues que se hizo ese taller, no sé qué, quedamos como varios interesados, de esos varios éramos por ahí 9 o 10, como que en contacto con Gillo, como venga, cómo es la cosa, porque además que había el agravante de que no existía en Medellín. En Colombia solo estaba La Gata en Bogotá, que fueron los primeros, y ellos llevaban 2 años o 1 año y medio más que nosotros, que eso para nosotros era como, llevan un poco de tiempo, ¿cierto? Y aparte, el internet no es como el de hoy, pues no, el YouTube, yo creo que no, es que no, además No que había existía, YouTube, no existía, ¿cierto? no. Cuando No había Facebook, no había YouTube, no había nada de Facebook eso. 2007, YouTube como 2008, Sí, 2009. entonces como que no había forma de uno saber cómo se hace ese cuento de la impro. Entonces ese fue como un problema grave, pero a mi modo de ver también fue como una fortaleza porque nos dio la libertad de poder explorar. Entonces fue muy chévere poder llegar a decir, bueno, tenemos un cuento que no sabemos de qué se trata, sabemos que es una técnica de la impro que trabaja la espontaneidad, la alerta, el no, el no decir no, el no bloqueo, bueno, en fin, el aceptar, pero entonces no sabíamos para dónde ir y de ese grupito que quedó de ese taller, que éramos unos 10, quedaron unos 8, de ese 8 ya fue como selección natural, la gente se fue saliendo. Y terminamos como el combo que fuimos a Acción Impro en algún momento, que éramos 5 personas, ahí también estaba Carlos Pérez, estaba Jorge Cano,
Y como que el Gillo siguió como viniendo un poco, asesorándonos un poco, montamos A Toda Prueba, que es el primer espectáculo que tiene Acción Impro, que todavía está en cartelera. Y de ahí para allá fue como explore, explore. Pero más allá de eso, ustedes incluso tomaron una sede y empezaron también como a comercializarse, es decir, digamos no a comercializarse, sino que fue un proceso que les permitió como ir irrumpiendo en una escena muy agreste en ese momento, que era el del mundo de las empresas. Esa decisión la toman juntos, eso les aparece de la nada o dijeron, no, esto se puede vender y vamos a hacerle también por ese lado. Yo creo que eso fue como una casualidad, porque en un momento, antes de que Acción Impro empezara a ser empresarial, yo empecé con Cata a ser empresarial, que no me acuerdo cómo llegamos a un cliente específico grande, y ese cliente nos dice, es que tenemos esta necesidad, y nosotros le decimos, bueno, nosotros hacemos teatro, pues hagámoslo con esto. Y el cliente dice que sí, y hacemos el primer evento, que yo, pues, eso fue hace muchísimos años. Sí. Y todo, ya estaba Acción Impro formado, pero en ese momento estábamos como en ese periodo de formación de la impro. No había esa cosa de lo empresarial. Y después de ese evento vinieron uno más o dos más por gente de afuera que hacía eventos grandes, entonces fue como, esto puede funcionar. Y de un momento a otro tocamos a la puerta de una empresa y nos dijeron, hágale, y nos metimos. Entonces fue muy casual, realmente, y ahí nos dimos cuenta que esta, ni siquiera la técnica de la impro como tal, sino que el comercio del teatro corporativo era posible. Y ahí fue como, ¡buf!, vámonos completos. O sea, muy pocas veces vendíamos, obviamente, improvisación, show de impro, pero las empresas tenían como ciertas necesidades muy puntuales. Entonces, la necesidad de hablar sobre un tema puntual, entonces uno decía, es que es impro. Entonces yo con la impro yo quiero dejarla limpia como impro, no quiero meterle un tema. Y ahí decíamos, bueno, entonces montemos algo para eso, específico. Y ahí se abrió el mercado completamente. Claro. Y ustedes después, y vamos a hablar primero de otra cosa, espera. No, pues es que aquí a mí me gusta como que hablemos ya como en un estado más nocturno, de... Súper bien, súper bien. Como que nos... Y vamos a hablar de que... Vamos a hablar de la cerveza y vamos a improvisar con la cerveza. Vamos a improvisar con la cerveza. La cerveza más amarga que te has tomado en tu vida. Tengo un recuerdo en Ecuador. Llegué a un lugar que hace muchos años, una cervecería que tenían cervezas de todo lado, y uno probaba y probaba y probaba, y tanto probar, pues me terminé prendiendo, y no tomé ya pola porque ya era como, me tomé 7 cunchitos de cerveza y quedé mal. Pero había uno en especial que no me acuerdo qué era, pero sabía, como a mata, como una cosa muy fuerte, que yo dije, no, esto no, es horrible, pues tampoco quiero este sabor en mi paladar. Entonces, como que ese es mi recuerdo, pero no sé cuál era. ¿Cuál fue la cerveza? La mía, la cerveza más amarga. Una donde boté las llaves del carro. No, es que esa sí es muy amarga. Sí, fue muy amarga. No, fueron varias cervezas y me fui y llegué tarde. Ya, es que estamos por la cerveza amarga, pero de otro sentido. Qué bueno. Sí. Qué bueno, yo te voy a hablar inocente. La cerveza, y te voy a hablar de una persona para que hablemos de él. Ajá. La cerveza más divertida con Álvaro Sierra. La cerveza más divertida con Álvaro Sierra. Yo creo que fue en esa época cuando vivía Álvaro con Cata, en ese apartamento de la 70 ahí cerca de San Juan, ahí por el Éxito, toda esa esquina, que terminamos como disfrazados, como haciendo cosas, como maquillados, como un poco de cosas, que yo dije, la pasamos muy bueno. Pues, y fue claro, entre pola y hablar y molestar, y era un apartamento muy grande, entonces jugábamos como a escondernos, era muy raro. Pero ya estábamos grandes, ya estábamos grandes, pero uno tenía el mágico sí del teatro. Y hablemos un poco de Álvaro Sierra, que esa vida académica con él,
¿Cómo fue asumir ese tema de la muerte de él como compañero, no tanto como amigo, sino también como compañero? ¿Cómo te coge ese momento? Sí, pues a ver, pues claro, eso fue hace ya muchos años. ¿Cuánto lleva? 11, 12. 11, 12 años. Y de ahí él se fue, ¿cuánto para...? Él estuvo 1 año y medio en Argentina, 2 años. Ya, o sea, estamos hablando de hace 13 años. Yo siempre tengo un recuerdo de alguien muy alegre, de alguien muy alegre, de alguien muy, muy figura. O sea, yo lo catalogaría como alguien muy figura. O sea, muy figura en todo. O sea, era como que un día él estaba viviendo por la Guacatala y un día nos despertamos, porque me quedé ahí, nos despertamos y terminamos en un supermercado, pues uno de esos por ahí cerquita, y entonces como que fuimos con hambre, y yo como, ay, desayunemos. Y es que no, espera y verá. Y entonces estaban toda esta gente dando muestra gratis de producto, Sí. y con eso desayunamos. Y yo era como, y entonces, ¿vos qué? ¿Vos lo haces mucho? Y es que, sí, prácticamente, pues yo, pues varios días a la semana yo vengo y hago esto. Y yo era, entonces era una persona muy, muy como para las que sea, pues muy para las que sea. Incluso fue novio de Tere, la hermana de Cata. Entonces como que hubo un vínculo muy estrecho. Y cuando él se fue, igual como que uno sentía que ahí estaba, era muy loco. Entonces Sí. cuando llega esa noticia de todo eso, yo no lo podía creer. Yo era como, pero ¿en qué momento le cambia a uno la vida? Y yo me quedé con una historia que me contaron del cómo fue, que para mí era, ¿será que sí fue así? Yo nunca quise corroborar, nunca quise saber nada más, que fue la del escenario, yo no sé, ¿eso fue o no? Sí, fue así. Fue así. Fue Que, como la vida de él, sí, como esas cosas de lo absurdo y de lo simpático también incluso para ese momento. Te pregunté por él porque, digamos, es muy cercano a ambos y tuvieron esa cercanía, además compañeros de la U. ¿Cuál fue la cerveza más triste y de una vez la cerveza, esa cerveza que ustedes en Acción Impro alguna vez dijeron, esta es la cerveza del éxito, la más triste y la del éxito? La más triste y la del éxito. Yo creo que la más triste tiene que ver también con Acción Impro, que fue como el momento donde estábamos en una reunión a fin de año y estábamos en el 2010. 2009, final, bueno, algo así, final de 2009, algo así. Y éramos como 2 días de reuniones en los que estábamos en la casa de Tavo hablando, y ahí yo tomé la decisión o sea, yo ya venía con la decisión de irme, pero ahí fue donde les comuniqué, yo me voy y me doy un año para irme, ¿cierto? Me doy un año para irme de acá del grupo, no sé qué, y ese día terminamos tomando, terminamos con cerveza, fue como pan, y claro, eso fue un sentimiento así de esto se acabó. O sea, ese noviazgo de 12 o 13 años se acaba de ir para la porra. Entonces sí fue algo muy, 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 muy triste. Y el alegre también va ahí y el alegre yo, por ejemplo, con Acción Impro no tengo el momento. Yo creo que hubo muchos momentos alegres, muchos momentos, o sea, muchos viajes, idas a Europa, idas a Argentina, Brasil, que era como una gran fiesta y era como una gran celebración y se encontraba uno con todos los parceros de todos los países y bueno, era muy rico. ¿Ustedes quedaron campeones cuántos años o cuántas veces en Nosotros, los match? nosotros aquí en Colombia nosotros participamos 3 veces en el match del Ibero. Yo creo que las 3 veces quedamos campeones. Una con la Gata, que hicimos un conjunto, y otra nosotros 2. Y de resto es que eso es como el fútbol, es muy difícil que el que sea el dueño de la casa no gane. Pues, o sea, yo no sé mucho de fútbol, pero siempre escucho como... Pero, claro, por las historias, por la conexión, sí, hay otra conexión. identidad. Hay otra claro. conexión, entonces es como muy raro. Entonces, claro, acá Colombia quedamos siempre campeones, pero en Brasil, por ejemplo, quedamos de segundos, o sea, hemos segundeado varias veces. En España también. En España una vez casi ganamos, pero ni siquiera con match, sino con otro formato que se llama catch, que son 2 improvisadores contra 2, sin reglas, sin nada, y éramos Tavo y yo estábamos en la final contra España. Y casi, pero no. Vamos a hablar esa relación de la impro, del teatro, y qué diferencias hay, digamos,
con la improvisación como tal. ¿Cuántas modalidades hay? Catch, match, impro. ¿Cómo es ese mundo de la impro? Es que siempre uno tiende a decir improvisación, pero realmente es la técnica de la impro, porque la improvisación realmente pues lo sabemos nosotros que la usamos en el teatro como una forma para llegar a un resultado, más no el resultado es improvisado. Entonces esa técnica de la improvisación pues uno la utiliza mucho y eso se ha utilizado siempre, pues, o sea, acá en Colombia, porque obviamente la creación colectiva lo cogió y lo amarró mucho, y eso es una cosa de improvisa y va quedando y ya. Pero en cambio la técnica de la impro es esta otra técnica que yo agradezco mucho haberla conocido, porque siendo actor me da como una cierta habilidad o una cierta capacidad de estar más alerta, de poder proponer sin el problema de que está bien o mal, que la impro lo trabaja mucho, o sea, el no bloqueo, la no censura al otro, la autocensura a sí mismo. Entonces como que esa técnica como tal me parece que para un actor es brutal, porque te abre el espectro de mil cosas, de mil oportunidades o sea, uno siempre está pensando muchas cosas, entonces obviamente no es hacer lo primero que uno piense, pero si uno tiene 10 ideas, uno hace un barrido y escoge 2 que son muy buenas. Entonces esa técnica de la impro realmente es muy valiosa. Es muy valiosa porque te abre el cuerpo, la mente, o sea, todo. Y eso se generó también como derivó en competencias casi deportivas, de hecho se llama... Exactamente. Es que, por ejemplo, el match, el catch, pues es que yo realmente como que en un momento no supe más. Pero, por ejemplo, el match nace en Canadá, porque la gente iba a los bares a ver partidos de hockey sobre hielo. Entonces habían varios que iban, que eran actores de escuela, entonces en el entretiempo, tenían el televisor ahí, en el entretiempo lo que hacían era improvisar. Entonces se ponían a improvisar y se ponían como en 2 equipos, como si fuera ese partido, sí, pero en el intermedio, y ahí nació el match, por ejemplo. Entonces por eso siempre es como en un perímetro, hay un juez, bueno, o sea, ya ahora lo ve uno más parecido como a un partido de fútbol, pero realmente nació el hockey. Entonces de ahí nacen un poco de formatos deportivos que se llaman formatos deportivos de competencia, y por el otro lado están los formatos que no son deportivos, que ya son formatos de búsqueda propia, de creación, que en Acción Impro logramos montar, yo creo que le pongo que unos 5 o 6, unos más interesantes que otros, porque igual a veces la búsqueda que uno quería era como poder hacer impro, no necesariamente humor, sino ir a otros lados, a otros territorios, a ver qué pasaba. Cuesta mucho en Medellín no hacer humor, es decir, cuesta en el sentido de que uno va y aquí, para irnos metiendo a tu proyecto actual, porque hiciste un cambio fuerte ahí, es decir, venir de un público que acepta el humor, pero en algún momento, ¿qué pasa cuando no se hace humor? Yo creo que el cambio drástico es en el costo, en el costo de plata, porque claro, o sea, obviamente el humor llama más, y más en este país, más en Medellín donde vivimos, el humor claro, es mucho más fácil de digerir. Entonces hay humor, no estoy hablando de todo el humor, porque hay un humor mucho más fino, hay otro, pero digo el humor a nivel de todo se vuelve una cosa muy digerible, entretenida, disfrutable, no tengo que pensar, o si tengo que pensar tengo que hacer una cosa muy básica en el cerebro y me da el gag. En cambio hacer lo otro, y entonces eso, el humor lleva más público. En cambio pasar a hacer ir a otros territorios como el drama, como el absurdo, como la tragedia, ya lo lleva uno a que obviamente el público porque claro, es otra cosa de pensar, es otra cosa de que no me voy a reír, tal vez voy a pasarla mal, tal vez me van a incomodar, y a veces la gente no quiere eso. Por eso a veces la gente dice, ay, me voy para cine mejor porque claro, es parchado y todo bien. De reojo, ¿qué es de reojo? De reojo es una compañía de teatro, les digo compañía y no grupo porque no, o sea, cuando lo monté nunca quise tener un grupo establecido, o sea, nunca quise decir, ay, somos 8 y somos 8 y somos 8 y chao. Y ni siquiera por el somos 8, sino porque ahorita somos un combo muy grande, pero es como dar la facilidad al otro también de poder salir y hacer otras cosas.
porque a veces el grupo como tal, esa imagen y esa idea de grupo lo que hace es cerrar mucho. Entonces, ay, es que vos sos de tal cosa y ya. Entonces no te llaman para nada más, no haces nada más. Yo realmente soy el único, bueno, mentira, hace poco, el año pasado monté una obra como actor invitado, pero es bacano eso, es bacano poder, primero salir de, digamos que somos 4 personas en este montaje, entonces ya solamente vamos a hacer nosotros 2 y ellos 2 no, pero seguimos en el otro montaje, o sea, es como enriquecedor, tanto para uno poder tener otro actor o otro asistente de dirección, tanto él poder tener otros actores diferentes a los que actúa, entonces me parece una retroalimentación y por eso es la compañía. Entonces en ese combo en el que está metido todo este proyecto, pues yo soy la cabeza, soy el director, soy el dramaturgo y actor en varias obras. Entonces ahí lo que me di como a la tarea es de escribir, hacer dramaturgia propia. No porque no me parezca buena la dramaturgia que hay, porque hay una dramaturgia brutal, hasta los clásicos son muy buenos, pero es también como desde qué punto de vista quiero hablar, ¿cierto? Hay dos cosas ahí. Esa dramaturgia tuya tiene algo de absurdo, algo de documental, algo de también como oscuro, pero también hay un humor muy distinto ahí en esa manera de escribir tuya. Lee la cotidianidad de una manera, la pone en unos estados mentales prácticamente muy particulares. Ese Ricardo dramaturgo, ¿qué piensa cuando escribe? ¿Qué es lo que lo mueve ahí? Yo creo que a mí me mueven como problemas, o no problemas, situaciones que dan duro, ¿cierto? O sea, tengo obras donde me ha movido el amor, ni siquiera es porque esté despechado o algo así, sino que el amor es importante para uno como persona. Entonces hay como una serie de temas que van llegando, o sea, van llegando simplemente, no sé, no sé, por ejemplo, Vocales. Vocales es la quinta obra del grupo, que la escribí y la monté, pero entonces en el proceso de escritura tenía la cosa de que era la quinta obra y todas van como con un orden de números. Sí. Y la quinta, entonces todo el mundo me decía que no hay quinta mala, que no sé qué, yo hasta lo pensaba, yo la hago. Pero entonces en ese buscar me di cuenta que ahí el problema se me era más técnico. Entonces no era un problema de voy a hablar sobre tal tema, sino cómo voy a escribir esto. Entonces son 5 mujeres, son 5 vocales, cada mujer empieza por una vocal pues en su consecución y cada mujer no puede hablar con la vocal que empieza su nombre, ¿cierto? Entonces Alicia no habla con la A, Elisa en ningún momento del discurso. Y está imperceptible para el espectador realmente, o sea, uno no se da cuenta como espectador que falta eso. Pero entonces para mí fue un problema que era el problema técnico de cómo soy Elizabeth, y Elizabeth va a decir me voy en carro, entonces voy ya carro, no, o sea, ¿cómo digo lo mismo? El auto llegó, pero llegó también tiene E. Entonces, ¿cómo organizo toda la cabeza para poder hacer eso? Entonces yo creo que son cosas que lo mueven a uno, como la última obra es sobre la desaparición forzada. Entonces vamos a hablar sobre este tema porque ni siquiera porque es que puede ser taquillero, no, es porque hay que hablar. Y yo creo que uno ha llegado a momentos de la vida donde hay que hablar de cosas que le interesan. Y ahí es a lo de la dramaturgia. ¿Cómo llegaste o llegaron a eso de reojo, mirar de reojo? ¿Por qué? Mira, ay, eso es tan charro, eso es como las historias de los nombres, porque sí. Ahorita te la voy a preguntar a vos. ¿A mí? Sí, te la voy a devolver. Me gusta. Porque nosotros algún día estábamos ya terminando de montar Calabozo, que fue la primera obra, y ya era como necesitamos afiche, necesitamos todo lo gráfico. ¿Cómo nos vamos a llamar? Huepucha, ¿cómo nos llamamos? Y entonces yo les dije, no, ¿sabe qué? Empezaron a decir nombres y yo, no, ¿sabe qué? Pensémoslo. Cada uno mañana tráigase una lista de 4 nombres posibles. Entonces éramos 4 personas, teníamos 16 nombres y por votación. O sea, fue como sí, o sea, no hay otra, porque éramos
que pero este nombre puede sonar más, no sé qué. Y yo era como, ay, a mí cualquiera me suena. O sea, realmente el nombre va a tomar identificaciones con lo que hagamos después. Claro. Entonces eso es lo que va a crear la recordación. Ahora, de Ambulantes. De Ambulantes. Ambulantes nació muy sencillo y fue una discusión muy fuerte entre Carolina Taborda, Álvaro Sierra, Jorge Hugo Marín y yo en mi casa. ¿Cómo vamos a nombrar esto? Tenemos que darle nombre a este asunto, y veníamos trabajando mucho como la performance y todos los recorridos urbanos, y entonces empezamos transeúntes, transhumantes, y llamábamos a Mauricio Celis. Ah, sí, Mauricio, ¿qué tal asesor. este nombre? No sé qué. Entonces nos dijo, no, tal persona ya tiene un proyecto que se llama así. Ay, pucha, No. Entonces a lo último dijimos Ambulantes, porque recorremos, porque está en la ciudad, porque no sé qué. Y Álvaro Sierra dijo, no, pero es que Ambulantes suena más elegante de Ambulantes. Y yo dije, no, pero no con apóstrofe Sí, y nada, sí. sino la acción de recorrer. Y ahí llegamos De a ambular. definir como que íbamos a hacer de ambulantes a través de los recorridos del arte y de la ciudad, y circular por muchos lenguajes. Entonces sí, fue difícil, pero teníamos como claro que tenía que ser algo muy urbano en su momento. Eso fue Bueno, pues esa está chévere, el nacimiento de... está buena, Y fue una tarde entera. de liberación. Una bella tarde. Una bella tarde. Una bella tarde. Sí, es que sí, yo creo que sí, es lo mismo, o sea, como que uno se puede poner un nombre, pero igual el nombre va pegado mucho al recorrido, a lo que uno vaya a hacer. Yo te lo preguntaba porque cuando veo tus obras, no sé qué, si tienen como eso de mirar la realidad de lado. No, Sí. no es como un asunto donde va de frente con la realidad, sino que hace esos juegos. Mira de lado y entonces se pregunta cómo sería así o cómo pasaría así. En esas dramaturgias y en esa actualidad de reojo teatro, vos hiciste una decisión así gigante, porque lo que uno veía de acción impro y a vos como actor ahí en el tema de preguntarse por eso, a llegar a decir soy dramaturgo, me voy a meter en un proyecto que incluso va hacia lo artístico, digamos mucho más definido como en las preguntas personales, entre otras. Eso ya lo tenías muy pensado, eso te estaba... ¿Por qué llegas a ese cambio que es fuerte también? Sí, yo creo que fue como una crisis que tuve, que por eso hablaba de ese día que dije no más y en un año me voy, ¿cierto? Porque fue una crisis o sea, y siempre lo aclaro porque no es una cuestión de acción impro, no es una cuestión de nada, sino es una cuestión propia, ¿cierto? Es como vos vas por un camino y de pronto ese camino se te acabó, ¿cierto? Se te acabó. Y tenía, obviamente, yo decía, mira, desde los 7 años hago teatro, he actuado en obras desde chiquito, estuve en la Universidad de Antioquia, monté ese grupo, pero con ese grupo hago mucha improvisación, pero sentía que lo mío era el texto, ¿cierto? O sea, yo igual decía, no, es que no puedo como desperdiciarme yo y decir, yo mismo, como desperdiciarme y decir, puchas, voy a hacer solo improvisación. Yo decía, necesito pararme en un escenario, necesito encarnar un personaje, necesito ponerle drama a esta vida, porque sí, la risa está muy chévere, pero a veces hay que pensarlo desde otro punto. Entonces, en ese pensar desde otro punto, tomé la decisión de no más, y en ese no más, en ese año en el que me quedaba en Acción Impro, que yo me salí en el 2011, yo venía trabajando muchos años un texto de Pessoa, desde la muerte de mi papá, que me marcó ahí, pues no me marcó que me dolió, pero pues me marcó es porque fue un encuentro con la muerte, un encuentro muy cercano, y entonces cogí a Pessoa y lo desglosé y empecé a heterónimos y me di cuenta que tenía un cuento con la muerte, con el amor, con esa sensación rara que uno no puede escribir. Y entonces en ese periodo de ese año de Acción Impro yo dije, voy a montar Calabozo Número Cualquiera, que entonces para mí, pues yo siempre lo describo como un cadáver exquisito de textos de Pessoa y de sus heterónimos, porque no es una adaptación de nada, es como que cogí frases, cogí cositas y armé un texto y una estructura que tenía en la cabeza. Entonces salirme de Acción Impro
que fue que yo decía, uy, me voy a aventar al vacío, pero mal, o sea, salirme de acción impro, de ser un mancharro cómico, humor, chévere, bacano, a meterme con Pessoa, una cosa rara, absurda, porque Claro. lo junté con Becker y eso fue como, uy, rarísimo. Yo dije, voy para, yo no sé, yo dije, voy para donde sea, pero voy. O sea, no tenía yo no sabía si el grupo iba a durar, si el nombre iba a durar. Yo dije, lo único que necesito es una obra con un producto para poder salir. Y ese producto no era el más taquillero. Entonces era como, uy, ¿qué voy a hacer? Pero ese fue el inicio, realmente. O sea, fue como que yo dije, arte y chao. Pues vamos para el fondo. Hay una cosa que además empieza a pasar como con una generación muy cercana y es unas nuevas dramaturgias, unos nuevos escenarios, unas nuevas relaciones. Hoy, que ya, ¿cuán- ¿cuántas obras van? ¿Seis? ¿Van para Vamos las para la seis? séptima. Para la séptima. Todas escritas por vos. Esa, eso es un nacimiento muy grande, digamos, dentro de una ciudad. ¿Vos sentís que esta ciudad reconoce suficientemente eso? Mm, yo creo que no. Yo creo que no. Ni lo reconoce el medio, ni lo reconoce el... Bueno, yo creo que a veces el público lo reconoce más que el medio, sabiendo que tampoco el público lo reconoce tanto. Pues como se debería, porque uno no tiene tanto alcance, ¿cierto? O sea, uno no le llega a 1000 personas en un fin de semana, uno le llegará a 100, 150, 200 por mucho. Entonces como que creo que sí hace falta como, pues sí hace falta como ese apoyo y siento que también tiene que ver mucho con el gremio, porque el gremio a veces se cierra tanto que empiezan a cerrar, entonces es como sí, como esos muchachos locos que están haciendo esas cosas y entonces, y uno es como, ¿por qué no dejar por qué no apoyar más bien que los muchachos locos hagan cosas? ¿Cierto? Porque, o sea, yo escucho que alguien está haciendo cosas tan y yo digo, parce, me guste o no me guste, está bien, que se haga. O sea, que se haga porque es importante y es yo creo que relevante para la ciudad eso, ¿cierto? Reconocer eso. ¿Vos sentís que de todos modos si hay digamos, un nuevo teatro de Medellín con lo que ustedes están haciendo, con otros grupos como Anamnésico, como el mismo Carlos Pérez con su dramaturgia? ¿Sentís que hay una movilidad distinta ahí, que se Sí, está generando otra, otra yo no sé si forma, otra, otra forma de ver, sí, pues, de pensarse sí, epa, incluso? sí. Porque a veces uno siente que hay dramaturgia propia, es decir, y que en otros procesos no. Lo ves como que hay una realidad y que hay una esperanza y un futuro y que la gente dice, hombre, sí, esta nueva ola de teatro que no es un teatro cómico, que no es un teatro espectáculo, sino que es un teatro reflexivo, le ves como posibilidad. Vos lo has vivido como experiencia, ¿crees que sí, que ese sueño sí es posible hoy? Yo creo que sí es posible y lo pienso como sueño y digo, pues es duro, pero quiero pensar que sí, quiero creer que sí. Y siento que sí hay una nueva forma de hacer pensar, de ver, de realizar, de crear. Y eso pues me da mucho impulso, porque entonces uno dice, bueno, no soy yo solo, sino que le estamos apostando varios, ¿cierto? O sea, incluyéndote a vos, o sea, como que es como un movimiento de gente que no se está quedando con... Porque claro, yo me acuerdo cuando empecé hace muchos años en teatro, yo veía el teatro solo como las obras que están escritas y representar estas obras. Ahora yo veo muchas más posibilidades, yo veo es que se puede escribir, se puede dirigir y cambiar todo el texto, o sea, cambiar el modo que se está viendo el texto y el actor puede hacer lo que se le da la gana. O sea, ya como que se me abrió todo. Entonces es muy chévere porque las nuevas propuestas apuntan hacia allá, hacia una nueva forma de crear. Y eso me parece muy interesante porque eso abre todo, o sea, abre la forma de ir a sentarse y pensar viendo una obra de teatro. Ricardo, vamos entrando como en la recta final y como dramaturgo te voy a pedir que me Una haga obra ya. una obra ya, no mentiras, frases de esas que uno como cuando escribe dice, esta frase tiene todo este universo que ni siquiera nadie sabe, dos, tres frases de tu dramaturgia que son
para vos resonantes y que son fundamentales y que tienen una fuerza? Hay una, bueno, hay varias, pues. Hay una que es de acto número 2, que se llama, pues, de acto número 2, y la frase es: el ego del artista. Yo he escuchado hablar de él y hasta lo he visto en persona. Esa me gusta mucho y ese es como la patica de la obra, o sea, que me parece interesante porque es la obra habla sobre un camerino de una obra de teatro que está pasando en tiempo real y todo eso, y todo ronda alrededor del ego del artista. Entonces eso es como bueno. Otra frase que me gusta mucho es una de la última obra de Prestidigitación, que es: el miedo nos mata, nos elimina, nos deja solo en el camino de quien creemos que es capaz de defendernos. Y esos que nos defienden no son otros que los que nos quieren ver asustados y jodidos. Y nos obligan a estar en una guerra, porque un pueblo con miedo es más fácil de manejar, es simple, es sencillo. ¿Sí o no? Esa es otra. Hay otra, pucha, tenía una en la cabeza. No, pues sabe algo de Pessoa, pues que no es mío, pero es Pessoa, Sí. que es: todas las cartas de amor son ridículas, no serían cartas de amor si no fuesen ridículas. También escribí en mi tiempo cartas de amor como las demás, ridículas. Las cartas de amor, si hay amor, tienen que ser ridículas, ¿cierto? Entonces, ¿qué otra? Ay, me está poniendo mucho, pues, acá es que, wow. No, de la última, de la que vamos a estrenar ahorita en septiembre, que la vamos a estrenar en el Pablo Tobón, ahí, que también que es pues, sobre el amor y el desamor, y hay una frase que dice: el amor es un enlatado, siempre trae fecha de vencimiento. Entonces, sí, hay ¿Y como... sí? Sí, yo creo en eso. O sea, quisiera no creerlo, pero pues ya después de uno vivir tantos años, uno dice: pues haber empezado y he terminado tantas veces que esto siempre va a terminar. Pues no sé si bien o mal, pero... Y no me preocupa el terminar, que eso es lo chévere. Entonces, bueno. Es eso, Ricardo. Muchas gracias por estar aquí deambulando. Muchas gracias a ustedes. Y que sigamos en esos espacios de creación de la ciudad, generando. Una última pregunta. Sí. Vos tuviste en Acción Impro una sala, tuviste responsabilidad con programar, con tener ese estresante, y ahora estás más bien en la creación. No es un tema de ponerse como en discusión, pero ¿qué diferencia hay? ¿Cuál te gusta más? Yo creo que o sea, el tema de la sala me gusta mucho si uno no fuera el responsable de todo. Ya, Sí. o sea, porque sí, o sea, se le vuelve a uno una cuestión muy... O sea, uno sigue creando y toda la cosa, pero se vuelve muy administrativo, muy de pagos, muy de preocuparse por mucha plata, cuando uno debería estar solo preocupado por lo otro. Y el tema de no tener sala es bueno porque uno rota por muchas salas, encuentra público diferente, no tengo que responsabilizarme de la plata de 1000 cosas, sino solo de la mía, entonces súper bien. Y creo que se pueden hacer cosas diferentes, como lo que estoy haciendo ahorita, que presento una obra en mi casa. Entonces presento una obra en mi casa y yo miro a ver cuándo los actores pueden, cuándo todo el mundo puede, y chévere. Entonces como que no hay una obligación de siempre estar en esa sala. Eso me gusta. Ajá. Muy bien, nos vemos. Bueno, muchas gracias. Esto era Deambulando con Ricardo España, un improvisador de reojo y un rolo de Medellín. Nos vemos.